Buenas tardes oficialmente, entonces. Bien, vamos a presentar toda la pantalla. Compartir. Como les decía en el chat, chicos, este, uno cuando es médico tiene lo que se conoce como secreto médico. Y los alumnos, ayudantes alumnos y demás, tienen las mismas, digamos, responsabilidades. ¿Sí? Ustedes tienen que respetar totalmente lo que es el tema del secreto médico. O sea, si alguno de ustedes ve y lo conoce a la persona, me puede avisar y bueno, tratamos de elegir algún otro paciente. ¿Sí? Esto es básicamente como uno le viene una tomografía, ¿sí? Es un programa que nos permite verlo, y tenemos las diferentes formas. Eh, para adelantarles un poquitito, cuando uno habla de tomografía, hay varios tipos eh, digamos, de tomógrafos, desde algunos muy antiguos a algunos que son bastante nuevos. Entre ellos, estos que son nuevos, se conocen como multi-slice. En teoría, disculpen los ruidos externos, pero bueno, de la parte de la virtualidad, en teoría, lo que es un multi-slice, como el nombre, es como que es multi-rebanadas, cortes. Y lo que hace es todo un barrido en forma espiralada, y después hay una reconstrucción digital. Una computadora, digamos, puede reconocer los diferentes lugares de las densidades que son atravesados por los rayos. Estamos hablando de que la tomografía produce rayos, emite rayos, entonces tiene emisores y receptores. En eh, un gantry, ese es el nombre, ¿no? Circular, que lo que hace es girar alrededor de la cabeza del paciente, obviamente sin tocarlo, está totalmente no invasivo, pero es invasivo con respecto a la cantidad de radiación que pueden recibir. Una tomografía del cerebro aproximadamente son 100 días de exposición al sol, como para que sepan la cantidad de radiación que uno tendría. Si bien el sol tiene diferentes tipos de radiaciones, los rayos X son una radiación especial, y tienen los mismos problemas que el resto. Tienen que estar algunos alumnos queriendo entrar. Me pareció uno solo. Bien. Entonces nosotros tenemos, no como docentes, sino como profesional, digamos, acceso a las imágenes de archivo. Entonces, por eso les decía, acá, por ejemplo, pongo el listado de pacientes y por ahí aparecen ustedes o aparece algún familiar, algún conocido, y eso es lo que les comentaba de ser muy cuidadosos. Bien, entonces, ¿alguien quiere empezar a hablar con alguna de las cosas que están viendo? Puedo decir que la ventana de esta tomografía es de partes blandas. Bueno, está bien, sí. Hay un... miren. Ven, ustedes tienen valores predefinidos, que uno puede apretar el F1, F2, F3 y básicamente van este, variando. Si uno quiere ver el pulmón, el abdomen, el hígado, la columna vertebral, el conducto auditivo interno, el cerebro, la fosa posterior, y hay algunos otros que están con valores predefinidos. Cuando uno habla de valores, déjenme encontrarlo por acá. Sí, creo que son estos que están acá, el 40 y el 80. Digamos, es un máximo y un mínimo donde filtra, digamos, el aparato, el tomógrafo. ¿Sí? Si uno agarra y cambia, por ejemplo, acá, ventana ósea, hueso, ustedes pueden ver los huesos.
¿sí? Les cambia totalmente. Y fíjense que acá los valores cambiaron, 800 y 2000, ¿sí? Cuando nos enfrentamos a los rayos X, en general, nosotros tenemos una serie de densidades. ¿Eh? Entonces, las densidades más bajas, digamos, corresponden al aire. Si uno se parara acá y miraría, esto les da una densidad bien negra. ¿Eh? ¿Está bien? Esperen que lo vamos a poner otra vez en cerebro. ¿Sí? Y fíjense que el aire, ¿sí?, se sigue viendo. Después pasamos a lo que se conoce como líquido. ¿Eh? Después podemos pasar, que también es negro, cómo se ve la grasa. ¿Está bien? ¿Sí? Después pasamos a lo que es el parénquima, ¿sí? Y si ustedes se ponen a mirar un poquitito, espero que vamos a ir acá, corrernos, ¿sí? Uno puede reconocer, ¿sí?, una sustancia blanca bien central, al revés de la médula, y una sustancia gris que es más periférica, que es la que lo rodea, la que se conoce como corteza. En algunas tomografías se ve mucho mejor esto, y puede ser mucho mejor reconocido, y tal vez ajustando estos valores, cambiándolo con esto, que no quiero hacerlo porque después me arma lío, cuando uno no conoce demasiado. Sí, pero esto es claramente sustancia gris, esto es claramente sustancia blanca, y si conocemos que al lado de los ventrículos tenemos sustancia gris en los núcleos de la base, ¿sí?, entonces esto es sustancia, digamos, gris, y esta, la B corta, es una sustancia blanca. Acá tenemos permiso del paciente, entonces, digamos, uno lo puede ver. Este es un paciente que viene hoy, por eso ven que es 6 del 2 del 2022. No es la mejor tomografía que uno les podría mostrar, pero bueno, servirá para hacer todos los, este, digamos, las interpretaciones correspondientes. En general uno lo que tiene de estos cortes son los que se conocen como axiales. Estos cortes son los cortes sagitales, ¿está bien? Y acá debemos de tener otros que son los cortes coronales, ¿sí? ¿Los ven grandes ustedes, chicos? ¿Se ve bien? Yo lo veo bien, por lo menos. No Sí, sé, sí, se ve bien. Vamos a poner la Sí, tercera disposición. Vamos acá, ponemos 3. Y en ese lugar agarramos los coronales y los ponemos ahí. ¿Sí? Entonces, si ustedes se paran acá, uno puede ir mirando, tac, 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 ¿sí? Y ven cómo se van corriendo los cortes. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes tienen acá, a ver, no, bueno, blanca, ¿sí? Depende de donde ustedes se paren, donde yo me pare, me va diciendo cuál es el corte correspondiente, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos algo muy blanquito, entonces si queremos ir hasta ahí, llegamos ahí y entonces en el corte coronal lo estamos viendo. Me freno ahí, ven que no pasa por ahí. Entonces podría ir uno y ubicarse y ahí lo tienen. ¿Está bien? Entonces lo vemos ahí, lo vemos ahí y lo vemos acá. Sirve para eso, localización. Está muy bueno. En general nosotros no teníamos, cuando yo empecé a estudiar medicina, bueno, esto era imposible de que alguien me lo pudiese mostrar, porque no existían estas disposiciones. Después se empezó a hacer con algunos computadoras especiales que se llamaban Workstation, donde uno metía las imágenes y podía hacer todo este tipo de cosas, pero lo hacían los radiólogos o neuroradiólogos. A nosotros habitualmente nos venían, ¿sí?, unas placas, por ejemplo, les muestro cómo era antes, o hasta hace muy poco, y donde van a seguir viendo tomografías de ese tipo, tal vez en algunos lugares. Venían de este tipo, ¿sí? Pero nada más que acá estaba la de fosa posterior y acá estaba la última, ¿sí? Son 420, En 20 cortes estaban todos los cortes, y ustedes fíjense que en 20 cortes agarramos esta partecita. Volvemos a la disposición anterior. Esto es toda
introducción a cómo vemos, ¿sí? Bueno, ese creo, si no es el primer corte, debe ser algo muy parecido, ¿eh? Ese debe ser el primero. ¿Alguno tiene ganas de describirlo? Ahí se va a animar. Si quieren, podemos hacer varias veces esto. Por ejemplo, hoy podría estar explicándole yo, muy bien y demás, y ustedes van tomando nota mental, ¿no? Este, y podemos hacer varias veces en el día de hoy y lo podemos hacer en otro momento, ¿sí? Con las fotos que le mandé y ustedes hacer las presentaciones y explicar qué es lo que están viendo, poniéndoles algún número o algo por el estilo. Sobre todo, primero, este, pueden como aprender a hablar, digamos, o a expresarse delante de docentes. Eh, la mayoría de ustedes, que propongo, van a intentar dar los finales, y, bueno, creo que es una buena ocasión. Y como les decía, la idea es se equivoquen ahora, no en los finales. Después uno se puede equivocar muchas veces, ¿no? ¿Sí? Somos humanos, erramos. Bien, entonces, vamos a ubicarnos en este que tenemos acá, ¿sí? Nosotros estamos viendo acá el macizo facial, la parte de la cara, ¿sí? Entonces esta es nuestra boca, ¿está bien? Esta es nuestra nariz, ¿está bien? Después acá tenemos lo que se conoce como faringe, que tiene una porción, ¿sí? La rinofaringe, la orofaringe, que significa boca, oro, rino, significa nariz, ¿sí? Y la laringofaringe, que es la parte más cercana a lo que después se transforma en laringe, ¿sí? Y de la faringe, de la orofaringe, por supuesto, vamos a tener acá en este espesor el esófago. El esófago en general no tiene aire, no se lo puede ver, está totalmente colapsado. Solamente lo veríamos si nosotros en ese momento o mandamos aire hacia nuestra vía digestiva o pasamos algo de líquido más donde esto tomaría una mayor dimensión. ¿Sí? Ustedes saben que la laringe, para cerrar este cartílago que es el epiglotis, lo que hace la laringe es subir, y entonces permite que el bolo alimenticio vaya hacia el esófago y no hacia la vía aérea, donde nos cada tanto le pifiamos, algunos más frecuentemente que otros, constitucionalmente, ¿sí? Y bueno, y toseremos un poco. ¿Está? Eh, Doctor, disculpe, una Dale. pregunta. Ahí donde vemos en el corte que es sagital, vemos como si fuera hueso, una estructura ósea en la región de la nariz. ¿Esos serían los cornetes nasales? Sí, tal cual. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Sí. Mira, vos cuando ves, este es el cornete inferior, que es un hueso propio, Ujú. ¿sí? Y estos dos cornetes, que sería, creo que este es el superior y este seguramente el medio, ¿sí? Pertenecen al etmoides. Pero el cornete inferior se lo considera propio, digamos, ¿sí? Exactamente. Este es el efenoides. El efenoides es el que parece una avioneta. ¿Sí? Ustedes van a ver acá el centro de la avioneta, ¿sí? Donde estaría el seno efenoidal, que es todo esto, ¿sí? La hipófisis, o la silla turca, digamos, ¿está bien? Y la unión, lo que es el clivus, la unión de el efenoides con el occipital. ¿Eh? Si uno a eso le pone la ventana ósea, uno puede ver mejor esas estructuras que les estoy mencionando. Estamos parados mal, ¿sí? Vamos a agrandarlo un poquito. Bien. En algunos pacientes, ¿sí? En esta zona uno puede ver la sutura. Este paciente tiene 30 y pico de años, 39, casi 40 años.
Tal vez en algún lugar lo diga. Hasta el número de historia, hasta que es masculino, pero no dice nada. Acá es imposible saberlo. Vamos a pintarnos y vamos a masticarlo. En eso más o menos estamos bien. Pongamos otra vez una ventana. El cerebro. Esto. El cerebro. ¿Sí? Bien. Después, como les decía, ¿sí? Este es el macizo facial, ¿sí? Y esto entonces es el viscerocráneo, se conoce así, la parte que contiene al encéfalo, ¿sí? Y dentro de ello nosotros podemos reconocer una zona que se conoce como supratentorial, es todo esto, este es el tentorio, ¿sí? Y una zona que es la fosa posterior. ¿Está bien? Entonces el tentorio, ¿sí? O sea, el orificio tentorial, ¿sí? Desde ahí hacia abajo, es fosa posterior, desde ahí, ¿sí? De acá hacia arriba, es supratentorial. ¿Está bien? Entonces como que está dividido. El cráneo, la base, o el cráneo en sí, se puede dividir en dos porciones, más o menos en esta dirección. Otra salía una línea imaginaria, ¿sí? Donde podemos hablar de bóveda, ¿sí? Formado por el hueso frontal, el hueso parietal, el hueso occipital, en la línea media. Y a los costados van a estar los temporales. ¿Dónde los vamos a ver los temporales? Acá. ¿Sí? Estos son los huesos temporales. ¿Está bien? Aquí, ahí. Si ustedes se fijan, este corte, ¿cómo está pasando? Esperen que acabo de escuchar a alguien que quería ingresar. La admitimos. Saca pataditas. Bien, entonces, la base del cráneo. La base del cráneo tiene tres porciones. ¿Sí? Una porción que es la fosa anterior, que se conoce, la fosa media, que la fosa media principalmente la vamos a ver acá, o la vamos a correr un poquito más adelante. ¿Bien? Esto es fosa media, ¿sí? Claramente. Cuando nos vamos más adelante, fíjense que esta es la fosa anterior. ¿Bien? Bien. Y la fosa posterior sigue siendo la misma parte, ¿no? Desde aquí para acá, del cráneo, está la fosa posterior. Esa es la base del cráneo. La base del cráneo está llena de agujeritos, que algunos los vamos a poder ir viendo en un ratito, y podemos ir dimensionándolos y viendo qué cosas pasan. Bueno, bien. Como yo les decía, cuando uno se enfrenta a una tomografía, uno ve que el hueso es blanco, ¿sí? Y, por ejemplo, lo más blanco de todo es el metal. Hace un ratito les explicaba, para los que entraron recién, cuáles son las densidades tomográficas. Entonces podemos ver aire, ¿sí? Podemos ver líquido, ¿sí? Podemos ver grasa. Y fíjense que los tres son negros. ¿eh? Lo que pasa es que si uno se parara acá y pudiese medir las unidades Hounsfield, que es como uno puede medir la densidad en tomografía, uno podría ver que acá es tremendamente bajo, después sigue la grasa y después sigue el líquido. Pero los tres se ven como negros. ¿Sí? Entonces, cuando uno los ve, uno lo sabe. Esto yo sé que es aire porque si uno se fija, estos son los senos maxilares, o sea, estamos abajo de los ojos. ¿Bien? Este corte, ¿sí? Es bien, acá lo pueden ver por dónde pasa,
es bien pegado a la base del cráneo, bien abajo. ¿Eh? Entonces este corte uno lo que va a mirar principalmente, porque yo siempre les explico a los alumnos que uno tiene que ir a buscar los elementos anatómicos que me orienten dónde estoy. ¿Sí? Entonces, uno lo que va a ir a buscar acá es la cisterna magna, que generalmente me está separando un hemisferio cerebeloso, ¿sí?, del otro hemisferio cerebeloso. ¿Sí? Si estaríamos en un curso que recién estaríamos empezando, introductorio y demás, obviamente que yo no les puedo hablar de todo esto porque ustedes ya lo vieron. ¿Sí? Entonces, nosotros buscaríamos la cisterna magna, que la encontraríamos acá. ¿Sí? Es esto que se ve acá, eso que se ve ahí. En algunos pacientes es más grande, en otros es más chiquita. ¿Eh? Acá pareciera que ni existiera, ¿sí? Pero está. Tenemos unas cisternas, ¿sí?, que están alrededor del bulbo, ¿sí?, y por delante del bulbo dos estructuras que son vasculares. ¿Eh? ¿Alguien sabe qué arterias son estas? Máximo, si querés participar como recién, dale, ¿eh? Perdona, yo estoy acá nada más porque me copan las clases, por eso, pero Dale, dale, no, pero la idea es que también participes, ayudes. Además, el hecho de que también vos sos alumno, eh, yo tampoco te voy a poner en evidencia mal si te equivocás, está bueno que participes, y por ahí también los liberás a los alumnos a que puedan empezar a preguntar. ¿Eh? mire, específicamente el vaso sanguíneo no me lo acuerdo, pero sé que forma el polígono de Willis, que va a estar en A esa región. tomarlo, pero las dos que empiezan acá son las dos vertebrales. ¿Eh? Las dos vertebrales ingresan por el agujero magno, ¿sí?, en esta dirección, forman la basilar y después me van a formar el polígono de Willis abajo. ¿Sí? Entonces acá yo puedo ver que a nivel vulvar voy a encontrar dos arterias, porque son las dos arterias vertebrales. A nivel protuberancial se van a juntar, en un ratito las vemos, ¿sí?, que me van a formar la arteria basilar. ¿Está? Bien. Entonces, cuando yo estoy hablando acá, estoy hablando de la fosa posterior, bien cercano al agujero magno. O sea, que el agujero magno nosotros lo tendríamos acá. ¿Sí? Es más, posiblemente esto sea parte, fíjense, cerquita del agujero magno. ¿Está bien? Entonces, ustedes van a tener el clivus, van a tener los peñascos del otro lado, o sea, estamos hablando de hueso temporal, y esto vamos a estar viendo un hueso occipital. Como estábamos hablando de hueso, vamos a ir a la ventana ósea, ¿sí? Y uno puede identificar, tic, ahí es la unión del occipital de un lado con, digamos, estos pedacitos que son las mastoides del hueso temporal. Y esto es parte del hueso occipital, que es lo que decíamos el clivus, esto que está acá. O sea, ustedes fíjense que el occipital viene desde más o menos acá hasta aquí. Bien. Como les decía, vamos a interpretar lo que son esos 5 cortes que les mandé. Y después seguimos interpretando. Bueno, por delante del clivus vamos a ver, ¿sí?, fíjense, tenemos la rinofaringe, entonces este es el tabique nasal, esta es la nariz, ¿sí? Y esto, si ustedes fíjense, tóquense, ¿sí?, y son los pómulos. Los pómulos por detrás tienen las resonancias aéreas de los senos maxilares. ¿Sí? Bien. Subimos Profe, yo entonces tengo al una otro duda. corte. Sí, ¿Viste en la imagen de la izquierda que el corte es como medio en diagonal para abajo? ¿Son siempre así o es depende de cómo pongas las cámaras? depende del técnico cómo los organiza. En general nosotros tenemos una... ¿ustedes me alcanzan a ver, chicos? Sí, sí, profe.
¿sí? Bueno, nosotros tenemos, digamos, el piso de la órbita, ¿sí? Conducto auditivo externo, ¿sí? En esa dirección tenemos una línea que se llama de Rey. A esa línea se le ponen 10 grados y, digamos, todo el resto de los cortes son paralelos. Eso era para que la mayoría de las tomografías salgan más o menos parecidas en la época que se planificaban los cortes. Decía, ahora es un zzz, y pasó todos los cortes juntos. Y en general, el técnico lo que hace es, más o menos, donde ubica el conducto auditivo externo, que se lo voy a mostrar ahora. ¿Ven? Acá tiene el conducto auditivo externo, fíjense que pasa por debajo de la órbita. Entonces, básicamente esta es lo que les comentaba, esa línea conocida como línea de Reid, R-E-I-D. ¿Sí? Ahora tratamos de no seguir demasiado a los nombres propios. Y acá tenemos Mari, entonces un corte bastante típico. Sí, perdón, una pregunta que con esto que estabas hablando, me acordé que más o menos en la segunda clase del módulo que tuvimos con vos, que nos explicaste lo de la planimetría en sistema nervioso central con lo de los ejes de Forel y de Miner. ¿Tiene que ver con eso también? ¿con qué ejes? Los ejes de Forel y de Maynard en Ese no Miner. fui yo. Ah, ¿no fuiste vos? Sí, No fuiste sé de vos. lo que me estás Eso hablando. fue Otegui la dio esa clase. Ah, Potegui. Ah, está Claro. bien. Entonces disculpa. A ver, acá hay unos cortes que son anatómicos. El doctor Otegui es anatomista. No solamente es un muy buen docente y demás, sino que él es anatomista. Entonces siempre tenemos un vicio de que nos lleva más hacia la anatomía en el caso de él, ¿sí? Y yo soy más neurocirujano, entonces tengo una anatomía neuroquirúrgica que es diferente a la de los anatomistas. Pero eso no es ni para pelearse ni nada por el estilo, digamos. Ellos siguen ciertas líneas, ciertas escuelas, y nosotros seguimos otras. Y la neuroanatomía para nosotros es valiosísima, digamos. Básicamente seguimos lo mismo. Los neuroradiólogos, o radiólogos en sí, tienen algunas otras terminologías y algunas cosas diferentes a nosotros. En teoría tendríamos que trabajar todos juntos y estar todos en línea. Pero cada especialidad es como que, de alguna manera, eh, hay ciertos vicios, ciertas desviaciones. ¿Nos ayudas, Máximo? Hay un nombre, es cuando hay una desviación en la Idiosincrasia. estadística. Idiosincrasia. No, esos son costumbres. Sí, pero no. Está bien. Es un sinónimo a todo esto. Pero bueno, tiene un nombre muy particular de cuando, digamos, todos los tiros pegan en un lugarcito al costadito. Esos nombres, no, a veces no me los acuerdo. Y eso que estoy en metodología de la investigación, ¿no? También, dando vueltas. Bueno, les cuento. Ese primer corte entonces apuntaba a ver lo que es las cisternas bien magna. ¿Está bien? Entonces, este otro corte, ¿sí? Fíjense que yo les estoy mostrando, les voy a enseñar 5 cortes, pero vieron la cantidad que hay, son enormes. ¿Sí? Pero esto es típico, porque nosotros tenemos que ir a buscar en la fosa posterior lo que es el cuarto ventrículo. Formita de U invertida, ¿sí? Tiene líquido cefalorraquídeo, entonces va a ser de color negro. Y cuando uno encuentra esta, uno puede reconocer, este corte pertenece a la fosa posterior típica. Entonces, lo que está por detrás, ¿sí?, del cuarto ventrículo, me voy a encontrar con todo el cerebelo. ¿Está bien? Y lo que está por delante del cuarto ventrículo me voy a encontrar con la protuberancia. ¿Sí? Como protruye hacia adelante, se llama protuberancia. También le llaman puente. ¿Sí? Es como que une el mesencéfalo con el bulbo y entonces le dicen puente. ¿Sí? Si ustedes tienen mucha imaginación, vamos a agarrar las flechitas si es más fácil, eso que están viendo ahí, ¿sí?, esa es la arteria basilar, que está por delante del
la protuberancia, ¿sí? En un surquito, se llama surquito protuberancial, ¿sí? Y esto que tienen acá es líquido cefalorraquídeo, son las cisternas peripontinas, o prepontinas. Este angulito que pasa acá, este angulito, ¿sí? Y que siempre está muy en relación con el agujerito conducto auditivo interno, vamos a buscarlo para que puedan mostrárselos mejor. La tienen, ¿sí? Entonces vamos a ir al cerebro, ¿sí? Este angulito, ¿sí? Se llama ángulo pontocerebeloso. Acá sale del séptimo octavo par hacia el conducto auditivo. Ustedes fíjense que acá ustedes no alcanzan a reconocer dónde está, pero cuando lo ponen en ventana para hueso, de nuevo, para que vean las diferencias que hay, fíjense las cosas que ustedes pueden reconocer dentro del peñasco, ¿no? ¿Mm? Peñasco, efenoides, peñasco, el hueso temporal, llega hasta acá, ahí tienen la sutura, ahí tienen la sutura, y esto es occipital. ¿Está bien? Bien, vamos al cerebro. Vamos de nuevo. Tenemos cerebelo, tenemos el cuarto ventrículo, tenemos la protuberancia. Ese puntito ahí es la arteria basilar. Carnas prepontinas y fosa posterior. ¿Mm? ¿Está bien? Como dijimos, esfenoides, este es el seno esfenoidal, tiene aire, ¿sí? Distinto a lo que son los senos transversos, ¿sí? Este se ve bien, este tiene sangre venosa. Entonces, esto pertenece al sistema venoso, ¿sí? Y esto que ustedes están viendo acá, pertenece a la fosa media, a la fosa temporal, y estos son los lóbulos occipitales. O sea que esto es supratentorial. ¿Está bien? Ustedes fíjense que acá tienen a los ojos. ¿Sí? ¿Está bien? Están pasando por la nariz, están pasando por la nariz, están pasando por el seno esfenoidal, estamos pasando por el seno esfenoidal. ¿Está bien? ¿Sí? Y estamos pasando a la vez por los ojos. ¿Está bien? Bien. Vamos a mirar el cortecito que estábamos un poquito más arriba, donde veíamos bien el cuarto ventrículo. Este de acá podemos ver bien el lobo ocular. ¿Sí? Este es el cristalino. ¿Sí? Por lo tanto, esto es la cámara anterior, esta es la cámara posterior. ¿Sí? Humor acuoso, humor vítreo, cristalino, ¿sí? Paredes del lobo ocular, ¿sí? Órbita, ¿sí? Nariz. Si ustedes se fijan acá, también podemos hacer lo mismo y corrernos. Entonces podríamos estar mirando, ¿sí? Que el corte pasa por el ojo. Doctor, ¿Sí? disculpe, pero algo muy copado de esto, que es como que nosotros cuando lo estamos estudiando empezamos con desventaja, porque no tenemos la línea punteada para guiarnos donde estamos mirando la Totalmente, situación. totalmente. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Ponerse los dedos, ¿sí? Para entender cómo está el corte en nuestra cabeza. El peñasco, ¿sí? Entonces uno puede apuntarse al oído, ¿sí? Que fíjense que está en la partecita abajo entonces uno puede trazar una línea y decir, ah, esto está pasando así, ¿no? Sí, sí, pero esa desventaja que ustedes tienen es la desventaja que yo tenía cuando era estudiante, cuando fui residente y cuando fui neurocirujano por mucho tiempo. O sea, Uf, nosotros todo esto lo calculábamos para poder llegar a un lugar, ¿eh? increíble. Me imagino la anatomía mental que tenés que tener para ir organizándote Sí, con esto. la tridimensión la vas creando, ¿eh? Por eso te digo, esto es una maravilla. No, sí, hermoso. Bien, bueno, ¿sí? Si quieren repetimos, acá tenemos el cerebelo,
¿sí? Acá tenemos el cuarto ventrículo, ¿sí? Acá tenemos la protuberancia, ¿eh? Y ahí tenemos la basilar cisterna prepontina. Peñasco de un lado, peñasco del otro, y acá vemos el lóbulo temporal, ¿sí? La fosa media, digamos, es como que limita con la órbita que está por delante, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta? No, todo bien. Espectacular. Bien. Por ahora todo bien. Tomás, más vale que te saques un 10. Esperemos. Bien. Bueno, vamos al tercer corte que les mandé, creo que es ese o es algo muy parecido. Esta es bien la base del cráneo, la base del cerebro, ¿sí? Este corte está por debajo de los ventrículos, ¿sí? Yo lo digo por debajo de los ventrículos y ustedes van a ver que muchas veces uno puede encontrar, ¿sí?, los cuernos esfenoidales de los ventrículos. Es eso que les estoy mostrando con la flechita. La flechita se ve bien, ¿no? Sí, se ve bien. Bien. Ahora en un ratito seguramente van a aparecer mucho mejor. Bien. Entonces, como yo les decía, uno lo que hace acá es tratar de reconocer cuáles son las estructuras, que ir a buscarlas. Entonces, yo sé que estos son los cortes donde puedo ver las cisternas de la base, ¿sí?, las cisternas perimesencefálicas. Entonces, esto debe ser muy parecido a lo que es el mesencéfalo que vimos el otro día, ¿sí? Entonces, esto yo se los dibujo, ¿sí? Ese es el mesencéfalo. En algunos lugares, fíjense que se ve bien, que pasa la cisterna, y en algunos lugares ya toma algunas partecitas más arriba, ¿sí? Lo mismo que hicimos el otro día, fíjense que en el coronal yo puedo reconocer muy bien lo que es el tentorio, y el tentorio en general me corta el mesencéfalo al medio. Si ustedes se acuerdan, el otro día estuvimos viendo un espécimen que el mesencéfalo quedaba totalmente por encima del tentorio, pero eso depende de cada uno de los pacientes. Fíjense que acá tienen una verticalidad de la tienda del cerebelo que no todos los humanos tenemos. Este humano, ¿sí?, es diferente en función de esta angulación. Nosotros empezamos en el 2016-2017 un trabajito con planimetría. Y tuvimos la mala suerte de que entró un virus en el sistema hospitalario. Doctor, disculpe, se le escucha muy bajito. No sé, se me había corrido el... Ahí se le escucha perfecto. Ahí se escucha bien, bien, se me había corrido el micrófono. Lo que les contaba, chicos, que con los ayudantes empezamos un trabajo de planimetría, de craneometría, ¿sí? Como para, primero, la mayoría de estas cosas están todas descriptas y demás, pero las angulaciones, algunas vicitudes, tratar de poder ir reconociéndolas, y teníamos ganas de hacer algunos trabajitos con algunos ayudantes que todavía están en el grupo, ¿sí? Y bueno, la mayoría ya se han ido recibiendo, y tuvimos ese problema, ¿sí? Entró un virus en el sistema hospitalario, por lo tanto se perdió una cantidad enorme de imágenes, no nos autorizaban a ingresar, teníamos que pedir permiso, por lo tanto eh, se suspendió todo eso. Nosotros acá cuando vamos, nosotros tenemos acá en gráficos, por ejemplo, la posibilidad de medir. ¿Está bien? Uno agarra esto y uno dice, bueno, mido de acá hasta acá, ¿ven? Y me dice cuántos milímetros tiene, cuánta distancia tiene, ¿sí? Imagínense que si yo, no sé, ustedes saben que yo hago neurocirugía, si tuviese que operar una lesión que estuviese en esta zona, yo podría decir, bueno, miren, de acá hasta la lesión tiene tantos milímetros, ¿sí? Así que me permitía hacer muchas cositas muy interesantes, pero las tuvimos que dejar. Así que, Máximo, ¿eh? Igual con tus
compañeros, podríamos intentar en algún momento hacerlo. Y Me alguno de encantaría. ustedes, chicos, que les interese, les guste, podríamos hacer, junto con la gente de Rayos, se pueden acercar al servicio o podemos ver de alguna forma de llegar a ver las imágenes en las computadoras del hospital para cuando estén acá, y hacer algunos trabajitos de investigación. ¿Sí? Buenísimo. Estaría buenísimo Bien, eso, profe. Porque eso nos queda pendiente. no, le agarramos la mano también a cómo es el uso diario de estas máquinas y no lo tenemos tan como No, no, está bien. estrictamente mentalizado como es que tenemos que ver estas cosas. Bueno, bien. Entonces estábamos viendo este corte precisamente, pero bueno, acá les mostraba lo que era entonces el mesencéfalo. Entonces uno tiene lo que se conocen como cisternas peritroncales. Cada una de ellas, o perimesencefálicas, cada una de ellas tiene un nombre, ¿sí? Y ustedes tienen la cisterna interpeduncular, ¿por qué? Porque esto es un pedúnculo del mesencéfalo y este es otro pedúnculo cerebral del mesencéfalo, ¿sí? Después tienen una cisterna que se llama crural, que tiene que ver con crura, con los pedúnculos estos cerebrales, ¿sí? Una cisterna que se conoce como ambiens y la cisterna cuadrigeminal, porque acá tienen los tubérculos cuadrigéminos del mesencéfalo, ¿sí? Si uno tuviese mucha imaginación o alguna mejor tomografía, esta está hecha para trauma, entonces pasa rápido, demasiado rápido los cortes, ¿sí? Tal vez que están viendo ahí puede ser el acueducto de Silvio, o sea, lo que me va a unir el tercer ventrículo por encima de esto, ¿eh? Con el cuarto ventrículo, que es lo que veníamos viendo en el otro corte que estaba por acá. Entonces este es un corte infraventricular, o de la base del cerebro, y pasa por las cisternas de la base. Cuando uno dice, ¿qué otra cosa puede haber acá? Y acá tenemos lo que es el polígono de Willis, ¿sí? Y por ejemplo acá están viendo una arteria carótida. Esta pareciera, ¿sí? Como esto no tiene contraste, nosotros no vemos los vasos sanguíneos, ¿sí? Esto pareciera ser la basilar. Seguramente acá escondida está la otra carótida, ¿sí? Y uno podría ver que esto se divide hacia acá, estas son las dos cerebrales anteriores, ¿sí? Acá tendríamos las comunicantes posteriores, acá tendríamos las cerebrales posteriores en este sentido, ¿sí? Y esto acá nosotros podríamos ver el polígono de Willis. La comunicante anterior une las dos cerebrales anteriores, ¿sí? Las cerebrales medias, que son de la bifurcación carotidia, que van para un lado y para el otro lado, ¿sí? No forman parte del polígono de Willis, pero bueno, está ahí, la base de irrigación de la base del cerebro. ¿Está bien? Bien. Entonces, como les decía, las cerebrales anteriores van por estas dos cisternas, que son las cisternas laterales o cisternas de Silvio. Y esto, digamos, me está dividiendo a todo esto, que es el lóbulo frontal, de todo esto, que es el lóbulo temporal. Y a esta altura vamos a tener lo que es el lóbulo occipital, ¿sí? El parietal, ¿por qué no lo vamos a ver? Porque el parietal está arriba, ¿sí? Entonces vamos a ver el frontal, ¿sí? Vamos a ver los temporales, estarían a esta altura, los vemos acá, ¿sí? Lóbulo temporal de un lado, lóbulo temporal del otro, ¿sí? Los occipitales, en esto tendríamos que ir más atrás. Acá lo estamos viendo, el lóbulo occipital, ¿sí? Bien, vamos a mirar un cachitito de la parte ósea de esto. Hueso, ¿sí? Entonces acá podemos reconocer que tenemos la órbita, ¿sí? ¿Está bien? Acá tenemos aire, esto pertenece al seno frontal, hueso frontal,
¿sí? Todo esto es hueso frontal, ¿sí? Pertenece al techo de la órbita. El techo de la órbita está dado por el frontal. Es decir, nos fijamos en esto, vamos hacia adelante, ¿sí? ¿Ven? Es el techo de la órbita. El techo de la órbita, esto es hueso frontal. Y todo esto es hueso frontal. ¿Está bien? Acá tienen globo ocular de un lado, globo ocular del otro, la nariz. ¿Sí? No se los dije hoy, lo podemos hacer ahora. La R me indica que esta es la derecha. ¿Sí? O sea que yo lo estoy mirando desde abajo. ¿Sí? Acá lo estoy mirando desde adelante. Está a la derecha, está a la izquierda. ¿Sí? Y acá lo estoy viendo anterior, posterior, superior, inferior. ¿Sí? Eso también. Continuamente viendo estas cositas. Como dijimos, entonces acá tenemos la fosa anterior, ¿sí? Acá tenemos la fosa media, vamos con este, vamos para atrás, a través de las órbitas, ¿sí? Me aparece lo que es la fosa media, donde están alojados los lóbulos temporales. ¿Eh? ¿Sí? Bien, les muestro una cosita más muy interesante para poder entenderlo. Bueno, ya eso cuando me enojo conmigo mismo. Bien. Una cosita muy interesante, chicos, es esta copita, una copita de champán que podemos ver acá. Esto nos permite reconocer que es la tienda del cerebelo. Esta es la hoz, ¿sí? La hoz me va a estar dividiendo la cavidad supratentorial en una parte izquierda y una parte derecha, ¿sí? Y la tienda del cerebelo me va a estar diciendo que todo esto es supratentorial, ¿sí? Y todo esto es infratentorial. ¿Está bien? Sí, doctor, yo les pasé por el grupo de los alumnos una imagen que saqué del tentorio para que se vayan guiando más o menos y tengan esa imagen visual. Y la verdad que sí, es muy copado porque podés relacionarlo con esa copita. Exactamente. Y fíjense, uy, acá fui a cualquier lado, vemos esta. Bien, ¿eh? Acá tienen ustedes, ¿sí? Entonces, si nos paramos acá, me dice por dónde está pasando, ¿ven? Y ustedes están viendo esto, ¿sí? Entonces está viniendo lo supratentorial, ¿sí? Lo supratentorial del otro lado, lo supratentorial, ¿sí? Y lo infratentorial, entonces esto es parte del vermis cerebeloso. Es como si se metiera dentro de lo supratentorial el vermis. ¿Está bien? Entonces fíjense que el borde libre llega hasta este lugar. ¿Sí? Por lo tanto, esto es la fosa posterior, ¿sí? Esto es fosa posterior y esto es supratentorial. Bien, como les decía, ahora vamos a ir al otro cortecito, está muy bien descrito, donde vemos los ventrículos. Entonces son los cortes ventriculares. ¿Sí? Entonces, uno de los elementos que nosotros podemos ver en los cortes ventriculares, viendo si podía ver el tercer ventrículo, la verdad que no se ve en este paciente. ¿Sí? Bien, tenemos ventrículo lateral de un lado, ventrículo lateral del otro, ¿sí? El septum que me separa, o tabique interventricular, ¿sí? Es un tabique tejido conectivo, y me va a estar separando un ventrículo del otro ventrículo. ¿Está bien? Esos ventrículos se van a unir, ¿sí? Por los agujeritos del Monroe, al tercer ventrículo que estaría en este lugar. ¿Por qué sé que está el tercer ventrículo? Porque acá tenemos un tálamo, ¿sí? Y acá tenemos el otro tálamo, ¿sí? Entonces, tercer ventrículo, agujerito de Monroe, agujerito de Monroe. Vamos a ver acá si lo podemos ver. Se ve apenitas ahí,
Un Este que puntito está acá, negro. ¿sí? Este que está acá es el tercer ventrículo, chicos, ¿sí? Entonces tenemos un tálamo de un lado, el tálamo del otro, y ahí tenemos, ¿sí?, el tercer ventrículo, ¿sí? Entonces fíjense que los tálamos forman el piso de los ventrículos laterales. Los ventrículos laterales a este nivel, ¿sí?, son los cuerpos. Los ventrículos tienen una forma de C de esta forma, ¿sí? Tienen los cuernos frontales, el cuerpo, el atrio y los cuernos esfenoidales. Como les decía, acá no se ven muy bien, ¿sí? Entonces, vemos este ventrículo lateral, más arriba va a estar el cuerpo y acá tiene el atrio, ¿sí? Y se va a dirigir hacia afuera, hacia el lóbulo temporal, ¿sí? Entonces tiene una forma de C de esta forma, ¿no? ¿Sí? ¿Ven? Entonces van a tener un ventrículo lateral que hace esto. Un ventrículo lateral que hace esto, ¿sí? Este es el ventrículo lateral de un lado. El del otro lado no lo podemos identificar. Bien. ¿Cuáles son entonces los elementos de la línea media? Adelante tenemos la hoz, ¿sí? ¿Está bien? Después tenemos la rodilla del cuerpo calloso. El cuerpo calloso es el techo de los ventrículos laterales, ¿sí? ¿Está bien? El techo a lo largo de todo el ventrículo lateral, ¿sí? ¿Está bien? Hasta los atrios. Entonces, acá ustedes tienen el rodete del cuerpo calloso. Cuerpo calloso. Ustedes estarían viendo esto con al revés, así, ¿eh? Y si vamos más arriba, vamos a pararnos en esta, un poquito más para arriba, para arriba, ¿eh? Y nosotros vamos viendo cómo el ventrículo se va haciendo uno solito. ¿Ven? Tiene el ventrículo, cuerno frontal, cuerpo, atrio, ¿sí? Y se va hacia afuera. ¿Mm? ¿Está bien? ¿Se entiende? Bien. Y nosotros tenemos acá cuerpo calloso, acá cuerpo calloso. Esto es más cerca de la rodilla, esto es más cerca del rodete. ¿Mm? Y nosotros vamos más arriba, llega un momento donde estaríamos pasando totalmente por el cuerpo calloso, ¿sí? Para un lado y para el otro. Nosotros acá tenemos la hoz de un lado, la hoz del otro, y si llegamos más arriba, la hoz se va a ver completa. ¿Sí? Acá nosotros podríamos ver la hoz completa. ¿Sí? Un poquito más arriba se ve mejor. Perdón, doctor, una cosa, la hoz es similar al tentorio directamente, es también una Sí, estructura. es dura madre. Es un repliegue dural. O sea, son dos hojas durales este, replegadas y que me forman un tabique. ¿Sí? Entonces yo Exactamente. tengo, ¿sí?, un hemisferio de un lado, un hemisferio del otro. ¿Mm? ¿Está bien? Bien. Volvemos acá. Bien. Entonces, guardofón frontal, no lo veo al cuerpo, veo el atrio, no veo el cuerno esfenoidal. Son las partes del ventrículo. Si vamos al cuerpo calloso, veo la rodilla, ¿sí? No veo el cuerpo, porque estoy por debajo, y veo el rodete acá. ¿Está bien? Si ustedes se fijan, acá tienen el rodete, acá tienen el cuerpo, acá tienen la rodilla. Y ahí van a tener el pico del cuerpo calloso. Son las porciones del cuerpo calloso. Bien. Acá tienen un elemento que es sustancia gris, es un núcleo de la base, ¿sí? Y que da esta formita de Mickey Mouse, o de orejitas, a los ventrículos. Vamos un poquito más arriba, lo van a ver mejor. ¿Sí? Esto que está acá. Esta es la cabeza del núcleo caudado. El núcleo caudado también tiene una forma de C y va a acompañar a los ventrículos a todo lo largo, ¿sí? Entonces, tiene una cabeza,
que es más inferior, un cuerpo que va a acompañar al ventrículo lateral, en la cara lateral del ventrículo lateral. Acá ya se vuelve tipo cola, por lo tanto lo vamos a encontrar en una partecita del ventrículo lateral, ¿sí? Del atrio, del ventrículo lateral, ¿sí? Esta pared son las radiaciones ópticas que van hacia los lóbulos occipitales, ¿sí? Y entonces el núcleo caudado va a terminar en una colita que acompaña la parte superior, en la parte superior del ventrículo lateral, ¿sí? Forma de C. Entonces tiene el ventrículo acá, esto que ven ahí, eso que ven ahí, es el cuerpo del núcleo caudado. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Por fuera del núcleo caudado, nosotros vamos a ver sustancia blanca, que tiene una formita de B. Me mucha imaginación y pueden ver esa forma de B. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que este es el brazo anterior de la cápsula interna, la rodilla de la cápsula interna, el brazo posterior de la cápsula interna. Hacia la línea media, ya hablamos y dijimos que estos son los tálamos. Los tálamos son un núcleo gris, donde los ventrículos lo rodean completamente. Esto pertenece al diencéfalo. En cambio, el núcleo caudado pertenece al telencéfalo, al cerebro. ¿Está bien? A los hemisferios cerebrales. ¿Está bien? Y esto pertenece a la estructura de la línea media que rodea al tercer ventrículo, conocido como diencéfalo. ¿Sí? Entonces tenemos el tálamo, por debajo vamos a tener el hipotálamo, ¿sí? Lo otro que vamos a encontrar acá es la región pineal. La región pineal muchas veces se calcifica, como lo ven acá. ¿Sí? Entonces, como dijimos recién, vamos a bajar un poquito, así vemos la glándula pineal calcificada. ¿Sí? Esto que está acá. ¿Ah? Ahí se puede ver perfectamente el tercer ventrículo. Estos son los tálamos. Y seguramente esto que tenemos acá adelante son los hipotálamos. ¿Sí? Pues los tenemos acá. ¿Sí? El tálamo ustedes lo están viendo ahí, bien chiquitito. ¿Sí? La glándula pineal calcificada. ¿Sí? Entonces son todos los elementos de la línea media que nosotros podemos ver. ¿Por qué es importante la línea media? Porque la línea media se puede correr para un lado y para el otro, ¿sí? Y cuando se corre para un lado y para el otro, o sea, es una estructura que estaría pasando a través de un orificio natural. Y a eso se le conoce como hernia, en medicina. Cualquier elemento, cualquier víscera que pasa a través de un orificio natural se lo conoce como hernia. ¿Sí? El cerebro es gelatinoso, y entonces cuando hay alguna masa, cuando hay algún aumento de la presión acá, se genera un cono de presión y me puede llevar la línea media hacia el otro lado. Muy importante en clínica. ¿Está bien? Bien. Sí, sí, serviría como para darte cuenta si hay alguna inflamación o algo, o algún... Exactamente, exactamente. ¿Sí? Bien. Entonces, básicamente nosotros vimos ¿no? Ahí está. Acá nosotros podemos reconocer entonces. ¿eh? Por fuera de esta B, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar acá algo lenticular, triangular, así, como si fuese una lente, ¿sí? Eso se le llama núcleo lenticular. El núcleo lenticular, ustedes saben que más hacia la línea media tienen el lobo pálido, más hacia afuera tienen el putamen. El putamen tiene el mismo tipo de células que el núcleo caudado, ¿sí? Entonces a eso se le llama neoestriado, y el globo pálido se le llama pálido estriado, ¿sí? Bien, ¿está bien?
todo esto tiene mucho que ver con la regulación del tono muscular y unas regulaciones del cerebro. Eso también lo van a ver. El jueves el doctor Salías estaría dándoles una, digamos, interpretación desde el punto de vista anatómico, pero principalmente funcional de los núcleos de la base, de esto que estamos hablando ahora. ¿Sí? Bien. Si uno tiene mucha imaginación, ¿sí? Uno puede ver que acá hay alguna sustancia blanca también, o sea, más oscura, por lo tanto la sustancia blanca es más oscura por el contenido de grasa, por el contenido de mielina. La sustancia gris es más blanca y la sustancia blanca es más oscura en la tomografía. ¿Está bien? Bien, esto, ¿sí?, se le conoce como cápsula externa, ¿sí? Y también hay otro núcleo chiquitito que se llama antemuro, después viene otro, sustancia blanca que se llama cápsula extrema, y después viene esta corteza que es la ínsula, ¿sí? La ínsula nosotros conocemos que es otro lóbulo que está en las profundidades de la cisterna lateral o de Silvio. Vamos a buscar un corte mejor, que me lo muestre. La cisterna esta tiene una porción horizontal, ¿sí? Y después tiene una formita de copa. Profe, Sí, disculpa, tengo una consulta. Vos sabés que leí que el tracto espinotalámico lateral también lleva, digamos, ramas a la ínsula y al giro del cíngulo, ¿o no? mirá, seguramente hay conexiones para todos lados. O sea, nosotros estudiamos algunas que son más específicas. Por ejemplo, cuando uno agarra un libro de neuroanatomía, como puede ser el Carpenter o puede ser el Snell, te vas a encontrar con una cantidad de conexiones, referencias y demás, donde vos vas a notar que nosotros como docentes no le damos relativa importancia. Algunas de ellas tienen importancia anatómica por existir y algunas tienen importancia más clínica. Le damos principalmente importancia a eso. La ínsula tiene una función en teoría gustativa y vestibular. No estamos del todo seguros de que esto sea así, pero bueno, hay algunas personas que tienen algunas lesiones cercanas a la ínsula, que es la forma más común de uno darse cuenta de a qué sirven las cosas, ¿sí? Y entonces uno de los problemas que suelen tener los pacientes que tienen relacionados con la ínsula es trastornos vestibulares. Y seguramente pasan por el tálamo previamente. O sea, todo va a pasar por el tálamo y después va a informarle a la ínsula. ¿Sí? No te confunda la ínsula con el cíngulo. El cíngulo pertenece al sistema límbico, ¿sí? Y la ínsula pertenece a un lóbulo propio del cerebro que en teoría es neocerebro. En cambio, la ínsula está en lo que se conoce como digamos, paleocerebro o sistema límbico. Ahora, si querés, te explico dónde estaría el cíngulo y dónde estaría la ínsula. Sí, sí, lo que pasa es que leí que llevaba, digamos, al área 312 de Brodmann, al giro del cíngulo y al lóbulo de la ínsula. Sí, sí, seguramente, pero porque te estoy explicando eso que tiene relación con diferentes, perdón, los fibrinoides. El A. Bien. Entonces, nosotros tenemos a la cisterna acá, ¿sí? Y podemos verla acá. Vamos a ver si podemos buscar un cortecito mejor, acá coronal, que me muestre mejor. Hola de nuevo. Bien. Acá nosotros podemos ver bien, ¿sí? Fíjense acá, esta partecita. ¿Sí? ¿Sí? Y esto que está acá. Entonces, a mí me deja que esto es el lóbulo temporal, ¿sí? Y esto que está por encima es el lóbulo frontal.
en las profundidades de esta cisterna lateral o silviana, nosotros tenemos a la ínsula, ¿sí? Y después de la ínsula vienen los núcleos de la base. ¿Eh? Lo mismo. Doctor, discúlpeme, porque Sí. yo les pasé una foto a los chicos y hay una estructura que usted no mencionó, pero no quiero que se confundan cuando vean la imagen, y es la del claustro, que está en la cápsula externa. Lo Eso que no... pasa es que yo le llamé como antemuro recién. Ah, perfecto. No sabía que ese era un sinónimo, disculpen. Sí, sí, es eso que está acá. El antemuro. 10 puntos, 10 puntos. ¿Está bien? A ver, cuando yo les digo hasta acá, no lo estoy viendo, chicos. Sospecho que está Adelante, en ese adelante. lugar. Bien. Te decía, el símbolo, ¿dónde está? Ustedes tienen acá cuerpo calloso. Esto que está acá es el símbolo. Esto pertenece al sistema límbico. Cuando uno habla de un cerebro de 6 lóbulos, cuando uno habla de un cerebro de 5 lóbulos, el sistema límbico, o lóbulo límbico, se lo deja aparte. Y esto sería parte del lóbulo frontal. ¿eh? Pero bueno, eso después más adelante podemos verlo. ¿eh? Son formas de poder verlo. Yo lo interpreto de uno o del otro. Prefiero hablar de 6 lóbulos, no de 5. Pero bueno, depende del libro que lean. Bien. El quinto corte que les mandé, perdón, vamos arriba. Si ustedes tienen un poquito de observación, van a ver que hay algunos cortes que vienen en dirección anteroposterior, ¿sí? Desde adelante hacia atrás, ¿sí? Y hay algunos que tienen esta, ¿eh? Que son, digamos, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿sí? De un lado al otro. ¿Sí? Nos va a estar mostrando, ¿sí? Cuando se une al que va de derecha a izquierda con el que viene acá, sí que este surco es el precentral. Cuando yo reconozco esto, me indica que este de acá atrás es el surco central. El surco central me divide el lóbulo frontal del lóbulo parietal. ¿Está bien? Ustedes fíjense que yo estoy bien arriba, por lo tanto puedo ver lóbulo frontal, lóbulo parietal, pero no voy a tocar ni el occipital, ¿sí? Y obviamente tampoco el temporal. ¿Sí? Fíjense, acá tengo el temporal, acá tengo el occipital, y no los toco. ¿Sí? Yo voy a estar pasando por lóbulo frontal, lóbulo parietal. En este corte va a depender de dónde está ubicado el corte, para saber cuál lóbulo es. Estamos en el lóbulo frontal. Por lo tanto, todo esto es lóbulo frontal, y acá tenemos el lóbulo, ¿sí? Temporal. ¿Está bien? ¿Se ubicaron? Bien. Cuando nosotros ubicamos este surco, inmediatamente por delante, área 4 de Brodmann, área motora primaria. Por detrás, área 312, área sensitiva primaria. ¿Está bien? Bien. ¿Qué otras áreas primarias tenemos? ¿Sí? Área motora primaria, área sensitiva primaria. Vamos a ver en este, de acá, a ver si podemos reconocer la. Imposible de reconocer cuál es la cisura calcarina, lo más probable es esta, tiene esta disposición, ¿sí? Este es el área visual primaria. Acá está el área 17, 18, 19, la 18 y 19 son áreas de asociación visual. Pero hay otras áreas también que tienen que ver con importancia visual.
¿Está bien? Entonces dijimos frontal, parietal, motor, sensitivo y visual. Fíjense que si nosotros nos vemos acá, vamos a tratar de identificar cuál es este corte. Este surco, ¿no? ¿Ven? Pasaríamos por acá. ¿Eh? Este o este es el surco. Lo más probable es que sea este de acá atrás. ¿Qué quiere decir? Que todo esto, lóbulo frontal, todo esto es lóbulo parietal. ¿Sí? Muy probablemente acá tengan ustedes lo que es el surco parieto-occipital. Algunas veces se puede identificar muy bien. En este espécimen, en esta persona, no se puede ver bien. ¿Sí? Y esto es el lóbulo occipital. ¿Está bien? ¿Sí? Pero este lo más probable es que sea el surco central. ¿Sí? Tiene una dirección posterior, fíjense. Entonces, si nosotros decimos, lo más probable es que esté acá. Vamos a mirarlo. ¿Sí? Pero más probable, este es el surco central. Esto es lóbulo parietal, esto es lóbulo frontal. ¿Está bien? ¿Se ubicaron, chicos? Sí, Les acabo de mandar por las dudas al grupo una imagen que divide de colores lo que es el frontal, el parietal y entre Claro. medio Sí, la sí. cesura. Y acá no tengo esa posibilidad de hacerlo. Pero uno, si estuviese con el paint, pintas tranquilamente. ¿No? Y obviamente con algunos otros de dibujos, programas de dibujos mucho mejores. Bien, estos 5 cortes son 5 cortes que creo que es muy importante que los médicos los conozcan claramente. Como pueden ver, hay cortes superiores y cortes inferiores. ¿Sí? Nosotros podemos ver una cantidad enorme de cortes. ¿Mm? Vamos para arriba de nuevo. Entonces les diría, este es un corte como para reconocer. Corte supraventricular, corte ventricular, corte infraventricular, ¿sí? O cisterna de la base, corte del cuarto ventrículo, corte de la sustancia, la cisterna magna. Este necesitamos acá. ¿Sí? Cisterna magna, vemos el bulbo, cerebelo, cerebelo. Algo que no haya mencionado, chicos, algo que quieran ver. ¿Qué otras Profe, áreas funcionales? ¿Eh? Acá está el área auditiva, área de Guarnique, posiblemente área de Broca, un poquitito más abajo de esto. Sí, una consulta. ¿El giro hipocampal puede ser? sí, Si me decís dónde está, bien. porfa. Sí, sí, dale, vamos a ver eso. Cuando un cerebro me permite ver bien lo que es el ventrículo, se puede identificar mucho mejor. Mirá, ahí tenés el ventrículo. ¿Sí? Este es el giro hipocampal. ¿Sí? Entonces, vos fíjate que estás viendo acá parte de la basilar, ¿sí? El ventrículo. Vamos a ir un poquitito más adelante. El problema que tiene es que no se ve el ventrículo. Acá lo tiene el ventrículo. Entonces, este es el giro hipocampal. ¿Sí? Este es el giro temporal mesial. También, si ustedes quieren, podemos ver cisterna lateral. Por lo tanto, este es el giro temporal superior. ¿Sí? Esto así aproximadamente sería el giro temporal medio. Este chiquitito, pero que da esta vuelta, es el giro temporal inferior. Chiquitito viéndolo acá, ¿no? En lateral.
pero tiene esto acá. Acá nosotros tendríamos que encontrar el surco colateral, ¿sí? Y este surco es el temporo-occipital. Entonces acá tienen lo que es el giro temporal medio, pero de la cara inferior. Entonces nosotros lo llamamos T1, T2, T3, T4, T5. ¿Sí? El giro T5, es el hipocampal. Vamos a mirarlo en esta. Vas a tener que ir a el corte que está alrededor del tronco. ¿Sí? Fíjate, ¿ves? Este es el hipocampo. Bien. Este es el ventrículo lateral. Esto que ves acá, también lo tenés acá. ¿Sí? Lo podés identificar. Acá tenés parte del ventrículo, ¿sí? Y va a dar esta vueltita así. ¿Sí? Entonces, esto que estás viendo acá es del lóbulo temporal. Fíjate que esta es la cisterna lateral, por delante está el lóbulo frontal, por detrás tenés el lóbulo temporal. ¿Sí? Esto se llama uncus o gancho, ¿sí? Del lóbulo temporal. ¿Sí? ¿Está bien? Esto es el giro parahipocampal. ¿Sí? Este es el hipocampo. Cuando vos lo ves acá, acá tiene la formita del hipocampo. Es esa formita que le hace. Las resonancias magnéticas te permiten ver muchísimo mejor la anatomía. ¿Sí? Unas tomografías que están hechas no con una... hay un programita que está específico, que se llama de trauma, y que te hace un barrido rápido y te da una imagen como esta, muy pixelada, digamos. Entonces, bueno, podés reconocer bien qué es sustancia blanca y qué es sustancia gris. Cuando te lo muestra muy bien, ¿sí? Esto se ve espectacular. Podemos más adelante buscar una resonancia y interpretarla. Estoy en Siempre desde eso. el punto de vista anatómico, chicos, y fisiológico, ¿no? ¿Sí? Bien. Cuando ustedes dicen el hipocampo, ¿qué tiene importancia? Tiene muchísima importancia la memoria, ¿sí? En el comportamiento. Acá, en las profundidades, digamos, del gancho, ¿sí? Está el otro núcleo de los núcleos de la base del cerebro, que se llama complejo amigdalino. Ese complejo amigdalino, cuando uno lo estimula, depende de las circunstancias del estímulo, depende del ambiente, estamos hablando del comportamiento humano, ¿sí? Y comportamiento animal, ¿sí? Entonces, depende de lo que haya aprendido el paciente, depende del estímulo que tenga, un animal o un ser humano puede decidir huir o puede decidir con mucha ira atacar. ¿Sí? Y es este nuclecito que está acá, complejo amigdalino, que está muy relacionado con el hipocampo. ¿Eh? ¿Alguna preguntita, chicos? Ahí les pasé una rezo donde marqué lo que sería un corte axial del hipocampo, y ahí lo Ujú. pueden ver. Es como que está el lóbulo temporal y está flotando un poquito arriba del lóbulo temporal, porque el lóbulo temporal es como que lo abraza. Hay unos cortes especiales, sobre todo hechos con resonancia, donde, a ver, esperen, vamos a pararnos en esto. ¿Ven? En general están más inclinados hacia atrás, así, y permiten ver mucho mejor lo que es la relación del hipocampo, tanto en tomografía como en resonancia. Son cortes especiales para buscar eh, epilepsia, para buscar cambios en el hipocampo para algunas enfermedades que tienen que ver con la epilepsia. Bueno, llevamos una horita casi media de cosas. Creo que le pegamos una muy linda repasada. Hay una cosa que les quería mostrar. Estaba viendo, vamos arriba.
Esto tiene mucho que ver con la tridimensión. Esta que ustedes pueden ver acá es la sutura del lóbulo frontal con respecto al lóbulo, perdón, hueso parietal. Hueso parietal, hueso frontal. Esta sutura y esta sutura, ¿sí? Ustedes pueden ver que el hueso, acá en lo que se llaman huesos planos, ustedes tienen una corteza, tienen un díploe en el medio, que está llena de grasas y de trabéculas óseas, ¿sí? Y en los chicos tiene médula ósea, ¿eh? Pero médula ósea que forma la sangre, ¿sí? Y en el adulto acá hay grasa, no hay médula ósea, ¿sí? Y después tiene la otra corteza, que es la Perdón, ¿se le cortó a ustedes también? Sí, sí, también se acordó. Ah, bien. Preguntaba para ver que no se me haya ido la conexión. Doctor, de paso, Máximo, bueno, Maxi, aprovecho para preguntarte, ¿dónde es que subiste estas fotos? ¿En qué yo grupo? la subí, mira, yo la subí al grupo es el único grupo de módulo 3 que yo estoy, donde están los alumnos. Igualmente, si vos querés, mandame que yo te los paso, que alguien que esté en ese grupo se lo pase. Ah, igualmente, no sé si estás en el que dice módulo 3 2021. ¿Módulo 3, segundo cuatrimestre 2021 o solo No, módulo 2021? 3 2021. Así Ah, no, bien, bien, bien. No, por las claro, dudas. no. Excelente. Si no los encontrás, avísame que te los paso. Bien. Sí, si no, el link del grupo, así no te molesto con las imágenes. Dale, dale, 10 puntos, 10 puntos. Me fijo igualmente porque yo no te tengo agendado, así que no sé tu número. Igualmente, pedíselo a alguien que debe estar por ahí. Está en el grupo, así que, Sí, sí, bueno, seguro, sí, tengo conocidos que seguramente están en el grupo. Perfecto, gracias, perfecto. Maxi. No, de nada, de nada. ¿Cómo la van llevando la cursa? Ah, la cursa. ¿Cómo ya llevaron el módulo? ¿Qué les pareció? ¿Alguna recomendación? Bien, yo noté que con respecto de cómo llevaba la cursada y con lo que estoy estudiando ahora para el final, cómo, hoy hablaba con una amiga, cómo cuando vas llegando al final, a medida que vas llegando al final, vas llegando al límite de tiempo, entonces capaz que lo último que ves, o lo último que está dado como según el cronograma, que es esto de telencéfalo, de las áreas de los lóbulos, capaz que es lo que menos entrenado tenés. eh, A mí me pasó eso personalmente cuando yo estaba dando el parcial con lo que era sistema límbico. Era lo último que yo había visto y era lo que yo dije, bueno, lo voy a repasar para tener una idea por lo menos. Pero sí, 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 es un módulo extenso, así que es entendible. Sí, pero por eso está bueno saber bien, bueno, ahora que no está mal y lo puedo decir bien, que saber bien qué es donde más se concentran para tomar. Eh, Y También sí, más sí, sí. en el oral, bueno, también, pero bueno, vas viendo los parciales que te van tomando y sabes más dónde se concentran, qué temas, qué toman más, qué menos. Mira, esto es algo, ya estamos entrando. Igualmente, perdón, interrumpo esta conversación para contestarle a alguien que escribió. Y sí, 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 vos mencionás que toda opinión es válida, que queremos saber para mejorar las clases, así que por favor. Y con respecto a lo que decías vos, Tomás, que ya entras en una cuestión pedagógica, porque el objetivo teóricamente, dentro de todo, es que vos sepas todos los temas que que el profesor dé en eh, en la planificación, viste, que están planeados que ustedes sepan. Obviamente, como estudiantes, se lo digo personalmente, no siempre llegamos a repasar todos los temas viste, del listado que dice, tenés que saber de todo esto para esta materia. Bueno, vos lo vas leyendo y decís, Dios mío, no llego. Entonces,
por lo menos a mí me pasaba que yo me guiaba mucho por las clases.